Hola, ¿cómo está? Nos da mucho gusto saludarle, hermano, amigo, en donde se encuentre. Le mandamos respetuosamente un abrazo. Damos gracias a Dios por su compañía, por su presencia en esta lección que estamos ya listos, estamos ya por comenzar. Se trata de la número 9, la clase número 9 de este curso de parte de la Escuela de Desarrollo Cristiano, que es el curso o es el libro, el estudio del libro de Josué. Nos da mucho gusto que ya estamos llegando a la lección número 9. Bienvenido. Esperamos en Dios que esta sea una clase que sea de bendición para usted, para su familia, para su ministerio. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Señor que podamos ser guiados por Él en esta clase cuyo título principal usted lo puede ver ya en su pantalla. Se va a desarrollar en esta lección el tema de la posesión ya como tal de la tierra que Dios había prometido a su pueblo. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea un tiempo de edificación, que sea un tiempo provechoso para todos. Gracias, Padre, en el bendito nombre de Jesús te damos gracias porque nos permites unirnos a través de esta clase que queremos, Señor, esté completamente dirigida por ti desde el principio hasta el final. Somos tus alumnos, tú eres, Espíritu Santo, nuestro Maestro. Nos gozamos en que sea de esta forma, Señor. Así, bendito Padre, tú lo prometiste en tu palabra, que Él, tu bendito Espíritu, nos guiará a toda verdad. Que podamos estar receptivos a ella, Señor, y que lo que en esta clase tú quieras enseñarnos podamos abrazarlo en nuestro corazón para que sea parte de nuestra vida, sea parte de nuestro caminar en Cristo. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ya decíamos, se trata de la posesión de la tierra prometida. Tenemos ahí una ilustración en donde los soldados, ¿verdad?, comandados por Josué, están gozosos, victoriosos, exclamando su gozo y su alegría porque finalmente, después de una travesía de mucho tiempo, de muchos kilómetros, más aún de mucho sufrimiento, finalmente estaban ya sus pies, la planta de sus pies, pisando en ese territorio que ya era suyo desde que el Señor lo prometió en Abraham o con Abraham en el libro de Génesis, pero ellos pudieron disfrutar ya del cumplimiento de esa promesa justo en esta etapa que describe el libro de Josué. Estamos considerando, por si quiere usted profundizar, los capítulos 13 al 18, 5 capítulos que estamos súper compendiando para poder seguir avanzando. Nos faltan ya, después de esta, solo 3 lecciones, así que vamos tratando de que esto sea pues lo más ágil posible. Así que tenemos la parte más significativa había transcurrido ya. ¿Qué es lo que estamos diciendo cuando mencionamos esto? Que la parte más significativa de la conquista. Bueno, pues que episodios bíblicos como el de Jericó, como el de Ai, esa confrontación que se tiene con las confederaciones sur y norte en ese orden, el pueblo se vio probado en su fe, en su confianza, en su espera en Dios. Es así que el pueblo puede gozar de poder contemplar la victoria que no conseguían ellos, sino Dios a través de ellos, a través de su pueblo. Decimos que la parte más significativa porque se había logrado un alto porcentaje en el avance de esa conquista prometida por parte de Dios desde Josué 1. Cuando decimos la parte más significativa, cuando decimos que el mayor porcentaje, es por lo siguiente. Bueno, transcurrió la conquista de Jericó, la de la ciudad, esa ciudad pequeñita Ai. Después hubo una unión de pueblos del sur para atacar, para hacerle frente al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. No tuvieron éxito, era obvio, Dios estaba con ellos. Lo mismo sucedió con el intento que desarrolló en su momento la Confederación del Norte. Se obtuvo victoria en estos 4 momentos, en estos 4 escenarios,
contra estos 4 enemigos, pero es ahora a considerar lo siguiente. La posesión de la tierra implicaba una segunda etapa. La 1, la más numerosa, la más importante por sus alcances, mayor cantidad de pueblos conquistados, se había dado. El mayor porcentaje de victorias se había logrado. Es ahora en una siguiente etapa, en una segunda, si pudiéramos hablar de 2, en la que ya habiéndose asignado a cada una de las tribus su territorio, ahora la responsabilidad para con estas tribus era desarrollar, enfrentar a cananeos en guerras individuales. Pero estamos ya tomando en cuenta que la mayoría de esa conquista que se esperaba, que se deseaba por parte de Israel, se había logrado. Esto es, aunque no tenía que caer en excesos de confianza, recordemos la lección que nos da la ciudad de Ai, era ya algo que podía encararse, podía afrontarse de manera individual. Esto es muy importante a tomar en cuenta. No es que ya siendo pocos, ya Israel podría hacerse cargo netamente de la empresa. Siempre Dios es el que tiene que estar adelante de nosotros, hermano, hermana, para aquello que necesitamos emprender, para cada una de las cosas que hemos de afrontar. Siempre. Y entre más conscientes estemos de ello, será mejor, por pequeña que sea esa tarea. No es en ese aspecto que estamos intentando minimizarlo, por supuesto que no, pero sí ya era más práctico que cada una de las naciones, siguiendo con su dependencia a Dios, pudieran hacerse cargo de esas tareas en lo individual que cada tribu tenía que desarrollar. Todavía había cananeos en los que la consigna era, pues, vamos a decirlo de una forma coloquial para que no se escuche tan impactante, borrarlos del mapa, literalmente, porque como en su momento lo hemos dicho justo en este curso, al Señor no le, digamos, Él no tiene programado compartir, digamos, que su pueblo comparta, haya comunión de parte de este pueblo con las tinieblas, con el sector oscuro, con esa parte, digamos, de la humanidad que está de espaldas a Dios. ¿Qué comunión, dice el Señor, hay de la luz con las tinieblas? Y puesto que la respuesta es ninguna, el Señor entonces siempre dejó claro, recalcó a su pueblo, bien ahora individualmente, pero se trata de la misma consigna. Deben quedar completamente fuera de este territorio los enemigos, porque no eran enemigos de Israel, así de una manera simple. Lo eran en la medida en la que eran enemigos de Dios. Recordemos que eran pueblos paganos, eran pueblos idólatras, eran pueblos que sacrificaban. Hacemos una pausa para que se pueda decir sin problemas con la transmisión. Niños, es decir, eran pueblos que no tenían o tenían muy pocos conceptos morales. Entonces, no era para nada conveniente abrigar la posibilidad de que el pueblo de nuestro Señor, el cual está llamado a vivir en santidad, pudiera tener esa vecindad con cananeos. La contaminación generalmente es una tentación latente, intensa para todo creyente. Hay factores que nos rodean, la música, la programación en la televisión, las películas, amistades, es decir, esa digamos, atmósfera tan intensa que nos invita a desobedecer al Señor, es diaria, es fuerte, es constante
y es multifacética, es decir, cuando no es en una cosa es en otra que nos vemos tentados a desobedecer. Entonces el Señor establece cuál es la necesidad de que ustedes tengan esa presión. Los estoy sacando de Egipto, los estoy sacando de un entorno en donde tenían no solamente viviendo un panorama de esclavitud, sino de contaminación espiritual, moral, emocional, psicológica. Entonces, ¿por qué ahora habría de existir cierto nivel de amistad con pueblos igualmente malvados como el egipcio? Solo con sus variantes, pero digamos una misma raíz de maldad. Entonces dice, es decir, ya cada tribu, considerando el territorio asignado, peleaba contra los cananeos que aún se encontraban en los respectivos territorios. Entonces, si nota usted en la lección, en la clase o en nuestro curso, estamos haciendo explicaciones con un respaldo, con una diapositiva que usted puede leer con calma y tener las ideas principales. Procuramos que la enseñanza vaya mucho más allá de lo que está ahí escrito. Vamos ahora a la siguiente presentación. Un dato a considerar dentro de este entorno, ya en una siguiente etapa de conquista, más aún de repartición de tierra, tenemos que Josué, dice el capítulo 13, el versículo 1, siendo Josué ya viejo. Josué era ya un hombre se considera de 85 a 100 años, alrededor de esa edad. Si bien es cierto, podríamos abrigar la posibilidad de que aún en esa edad, en una persona, el vigor era mayor que el que hoy puede tener una persona con la misma edad. Sin embargo, si la Biblia dice viejo y estamos calculando su edad, sí estamos oscilando entre los 85 y 100 años. Y el Señor establece en su palabra que se trataba, al mismo tiempo se trata de una edad en la que obviamente ya la lucidez mental, las fuerzas de las piernas, la capacidad, digamos, de traspasarse en la cuestión de la alimentación, en fin, ya el cuerpo ya no tiene la misma capacidad de respuesta, ¿no? Entonces Josué ya no era ese hombre vigoroso que, pues, digamos, todavía cuando recibe la consigna de parte de Dios, él podía concentrarse con mayor energía, con mayor juventud hasta cierto punto. Recordemos que la etapa de la conquista, lo dijimos en una clase anterior, intensa, inicial, fue alrededor de una década. Sin embargo, un poco menos, 7 años tal vez. Sin embargo, el proceso fue más largo. Entonces, por eso sí podemos asumir que, bueno, pasó un buen tiempo en el cual Josué, pues, vio debilitada, tal vez no su salud, pero sí su energía, sí su fuerza. Recordemos que el ser humano llega a una edad en la que el decremento se hace cada vez más acelerado, más marcado. Entonces, por eso es que el Señor, Dios lo está haciendo ver, el Espíritu Santo establece, siendo Josué ya viejo. ¿Y para qué? Bueno, dice un número significativo hay de hombres, obviamente también mujeres, pero básicamente hablamos del relato bíblico, de hombres que sirvieron al Señor en empresas importantes. Cuando hablamos de empresas, nos estamos refiriendo a cosas por hacer para Dios, siendo ya de edad avanzada. Y vea cómo se enlazan en esta misma porción de la palabra de nuestro Señor dos expresiones que a usted y a mí nos viene bien tomar en cuenta o reflexionar en ellas. Dice, siendo Josué ya viejo, quedando aún mucha tierra por poseer. Entonces, la cantidad de tarea o tareas que el Señor tiene para con usted, hermano mío, para conmigo, no es necesariamente proporcional a la edad que tengamos. Sí es importante que gradualmente, es decir, el tiempo no lo podemos detener,
gradualmente nosotros podamos ir mesurando un poco nuestras responsabilidades, pero no por eso dejar de hacerlas con pasión, no por eso dejar que dejen, no permitir que dejen de ser nuestra prioridad. Sin duda, en lugar de 3 horas, tal vez ahora vamos solamente a poder invertir 2 y media, pero a lo mejor en lugar de 3 ministerios solo nos vamos a enfocar ahora en 2, pero obviamente en oración, considerando, tomando en cuenta cuáles son los apremiantes. Esto es, se baja el nivel, se baja el ritmo operativamente hablando, no en cuestión de qué es lo más importante para nosotros. Bueno, ya tengo, por decir, ¿no? 70 años, puedo jubilarme del servicio a Cristo. Es hermoso ver cómo en el caso de Moisés, que precisamente y con todo y que no pudo entrar a la tierra prometida, él muere. Él entrega su existencia hasta el último momento. Él muere en esa travesía aún para poder llegar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Entonces, creo que podemos ver, por eso lo tenemos ahí escrito, que la Biblia nos plantea varios ejemplos de hombres que aún siendo viejos, siguieron con ese celo, siguieron con ese ahínco, con esa pasión por el Evangelio. Bueno, me estoy trasladando un tanto al Nuevo Testamento. Pedro, por ejemplo, la tradición habla de que él murió crucificado boca abajo o de cabeza, vamos a decir así, pero ya sin ese vigor que como pescador pudo disfrutar y que le llevó a ser justamente un buen pescador. Pero vea a qué nivel de compromiso. Él no estaba ya cuidando de sus nietos. Claro, la Biblia dice que fue casado, entonces por eso es que nosotros tenemos que tomar en cuenta esta lección. Recuerde, insistimos en esto, este curso va más enfocado a, no que descuidemos esto, pero más que enfocar temas de distancias, de nombres, fechas, lo que queremos en el desarrollo de este curso es tratar de vislumbrar qué tanta riqueza espiritual tiene el libro con respecto a aquellas lecciones que son asumibles en la vida de un creyente, en la vida de la iglesia. Entonces, el Señor no cambia y el Señor nos está mostrando en su palabra cómo gente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se rinde al Señor hasta el último día de su vida. Entonces, no hay jubilación para el creyente en esta vida, en esta tierra. Continuamos. ¿Qué áreas de nuestra vida aún deben ser conquistadas? Entonces, si usted y yo leímos hace unos momentos, dice, ya aún había mucha tierra que conquistar, es decir, había muchas zonas en donde todavía había cananeos a los que se les tenía que decir, ¿sabes qué? Tú no eres de aquí. Y ahí está. Nosotros, como creyentes, necesitamos valorar en una especie de inventario, en este camino, yo decir también en esta travesía, ¿por qué no? Hacia encontrarnos cara a cara con nuestro bendito Señor Jesucristo. Tenemos enemigos a vencer. Hablamos no de una lucha contra carne y sangre. Así lo declara la palabra del Señor. Tenemos cosas todavía por emprender y que puede ser, digamos, enfocando aspectos de lo negativo, abandonar, por ejemplo, un pecado, dejar una actitud que estamos distinguiendo, estamos reconociendo, nos está haciendo daño. En fin, hay cosas que en la vida espiritual sin duda nos están estorbando para nuestra madurez, para nuestro crecimiento espiritual como hijos de Dios, detectarlas. Y de hecho, quiero creer que la mayoría tenemos muy identificado aquello con lo que estamos luchando día a día. Pues considerar que no porque han sido ya tal vez varios meses, si no es que años que hemos estado luchando con esto, establezcamos, no se puede, ya lo hemos intentado, ya somos, vamos a entrecomillar, viejos para esto. No, en Cristo podemos renovar esa motivación y en Él tomar esa fortaleza para de una buena
vez, de una vez por todas, encarar esas situaciones y decir: Señor, aquí está esta área de mi vida, ya no quiero pensar así, ya no quiero sentir esto, quiero que tú me ayudes. Y el Señor responderá sin duda. Esto, digamos, como se mencionó al principio, en el entorno negativo en el que se tiene que combatir, pero que de aquellas cosas que están en el tintero, en el escritorio como proyecto y que no hemos querido comenzar por tal vez desconfianza en uno mismo, porque la inflación va en aumento, porque por lo que sea, pero nosotros estamos, digamos, en una situación de estancamiento. Y dice el Señor: aunque seamos viejos, aún hay muchas cosas que conquistar. Considerarlo así, pensarlo así, tenerlo presente de esa forma, para decirle: Señor, por ti y para ti, ayúdame para que esto sea una realidad en mi vida, y esto forjar en mí un carácter más parecido a nuestro Señor Jesucristo. Hay cosas que tal vez por miedo, desidia, flojera, no sé, indecisión, tantas cosas que nos tienen por ahí, tal vez congelados, incluso podría ser el término, y no estamos nosotros asumiendo ese compromiso que sabemos en Cristo lo podemos hacer, y con resultados asombrosos. En la repartición, los levitas tuvieron una situación diferente. 12 tribus, y a 11 se les indica claramente en dónde es que van a poder desarrollar su vida espiritual y humana, vamos, como un pueblo tal cual, como una nación. Pero, insisto, distribuido esto en diferentes territorios, como lo explica el capítulo 13, el versículo 14. Ahora, aquí hay algo a tomar muy en cuenta, pero a la tribu de Leví, por eso dijimos 11 tribus, no dio heredad. Nuestro Señor no dijo: Josué, este es el territorio para los levitas. A ellos se les dejó sin un territorio delimitado, como sí fue con las demás tribus. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad. Es decir, Dios mismo es la heredad para los levitas, como Él les había prometido, como Él ya les había dicho. Entonces, ¿qué pasa? Que la tribu de Leví queda esparcida, distribuida a lo largo de todo este territorio, de toda esta tierra bendita que el Señor le da a su pueblo. En cada una de las tribus, en cada una de esas regiones, de esos territorios, había una representatividad de los levitas, de la tribu de Leví. ¿Por qué el Señor lo desarrolla de esta forma? ¿Por qué en su estrategia así queda asignado? Justamente, y la Biblia lo aclara, porque de esta forma, en cualquier parte en donde nosotros estuviéramos parados, es decir, cada tribu tenía esta bendición, tenía esta posibilidad. ¿Cuál? Que al tener yo dentro de mi territorio a levitas, tenía a mi alcance, no estaban ubicados en una sola región, en cualquier parte eran accesibles, o estaba uno cercano a ellos para esa enseñanza de las Escrituras. Ellos la estaban reproduciendo, estamos hablando de escribas, estaban ellos claramente capacitados para esa directriz litúrgica que el pueblo tenía que conocer, tener siempre presente, cómo tenía que ser la adoración, cómo tenían que desarrollarse los sacrificios, cómo era realmente una vida de alabanza agradable a Dios. Entonces, por eso era importante esto, que la tribu de Leví quedara esparcida a lo largo de toda la nación, que se estaba constituyendo, vamos a decir así, en 12 estados, en 12 regiones, tomando en cuenta Efraín y Manasés. Bueno, ahora, otra de las cosas que se tienen que considerar o tener en cuenta, tomar muy presente, es que entonces ellos cómo iban a poder solventar una vida si no tenían un territorio en donde sembrar, del cual cosechar, del cual alimentarse. Bueno, la instrucción de parte de nuestro Señor, siempre pensando en todo de una manera perfecta y sobre todo manifestando su amor, declara:
del diezmo. De mi diezmo es que esta tribu se va a alimentar. Y ahí tenemos esa situación tan hermosa de fidelidad de Dios para con su pueblo, y aquí muy específicamente hablando para la tribu de Leví. Josué capítulo 18, el versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo. Aquí tenemos algo, no como un paréntesis, pero que se aclara dentro de este proceso de distribución. Y repetimos, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Entonces tenemos un primer paso, como describe este capítulo. La congregación ubica a Silo, es una parte al sur del territorio, para erigir allí el tabernáculo, mientras se desarrolla todo este proceso largo, por cierto, de la distribución de la tierra. Entonces, ¿dónde estaba la capital espiritual de Israel en este proceso? En Silo. ¿Dónde está Silo? En la parte sur de esta tierra, de este nuevo territorio para ellos. Ahora, hasta antes de ese momento, el tabernáculo había estado en Gilgal. Ahí celebraron la primera Pascua, ya estando en territorio conquistado, pero era más estratégico que estuviese en un lugar más céntrico. Por eso se ubica, digamos, un tanto más al centro, un tanto más al norte, si me permite expresarlo así, un tanto más al norte para que quedara en una zona más céntrica. Gilgal todavía estaba más hacia el sur. Por ello lo trasladan al norte, pero insisto, no hasta la cúspide, más al norte. Se convierte Silo entonces en la capital religiosa del pueblo. Ahí es ubicada el Arca del Pacto. Por alrededor de ¿cuántos años? Ahí lo tenemos, 300 años. Tristemente este periodo termina cuando es tomada por los filisteos el Arca del Pacto. Entonces, esto se une, nos regresamos tantito, con el aspecto que tratábamos de describir con los levitas. El Señor les está dando una tierra, les está dando esta tierra de manera distribuida, quiero decir, metódica, un proceso complejo. Había quienes aceptaban en una primera instancia lo que se les asignaba, otros se rascaban un poco la cabeza, al menos al principio, pensando si era lo justo, etc. Se hablaba, por ende, al decir territorio, de economías, se hablaba de una forma de vida en la que el Señor dice, de acuerdo, les estoy dando lo que prometí, pero recuerden que la principal razón de todo esto es que ustedes estén aquí para adorarme, para alabarme. Así que no me aparten el aspecto religioso espiritual. Cuando hablamos de religión, hablamos de esa relación del pueblo con Dios. No lo hagan a un lado. Y es así que nosotros tenemos también aquí una siguiente enseñanza. Entre más prosperados seamos, más atención debemos tener de que esa prosperidad no nos maree, no nos quite la vista de quién es el que nos está prosperando, que no nos lleve esta prosperidad a amar a las bendiciones antes que amar al Dios de la bendición. Y eso, pues, creo, muchos lo sabemos, lo importante será tenerlo siempre presente. En este episodio de la vida de Josué vemos el alcance de la promesa de Dios. Eso que leímos y escuchamos en el capítulo 1 dice, no te dejaré ni te desampararé. Nunca lo hizo el Señor. A pesar de que hubo momentos tristes, como me imagino, gente llorando, sintiendo que se le desgarraba el corazón, cuando vio que toda una familia, la de Acán, pues moría por su desobediencia. Fueron momentos tristes cuando mueren soldados israelitas por la imprudencia de atacar a Ai antes de tiempo, sin consultar a Dios, lo de los gabaonitas. A pesar de situaciones así, el Señor se mantuvo fiel. Lo difícil se dio,
justo cuando Israel parpadeaba, es decir, cuando quitaba su vista de Dios. Pero el Señor siempre ha sido fiel, es fiel, y estamos seguros que podemos confiar en su fidelidad para siempre. Dice, no te dejaré, no te desampararé. Josué lo vio, lo palpó en sus manos, sus ojos lo vieron en cada momento. Pero no solamente Josué, usted y yo también, mi hermano, hemos sido testigos de otro tipo de cumplimientos, de otro tipo de promesas, de otro tipo de milagros. Pero no podemos contemplar un trato de Dios para con Josué, quedarnos con la boca abierta, asombrados, agradecidos, adorando y decir, bueno, a lo mejor a mí algún día me toque un poco de eso. No, el Señor nos ha bendecido a manos llenas y estoy seguro de lo que digo, hermanos. El tema es que a veces las pruebas son parte de esas bendiciones y no tienen esa cara, pero lo son, y a veces de mayor impacto espiritual que las cosas positivas. Pero el Señor siempre ha sido fiel. Seguimos leyendo y vamos avanzando. Dice, la jubilación con Dios llega hasta que estamos cara a cara con Él. Entonces, ya lo decíamos, entonces estemos seguros de que lo que falta por recorrer, hermano, tal vez se pudiera tomar como muy atrevido de mi parte. ¿Qué estamos por encarar? ¿Qué dificultades vendrán a nuestra vida tal vez dentro de 3 años, tal vez dentro de 10 años, tal vez dentro de 2 meses? Solo Dios lo sabe. Por eso es importante que usted y yo nutramos nuestro corazón leyendo, conociendo a Dios, leyendo su palabra para conocerlo más y saber que Él es fiel y que seguirá viendo a la manera de un electrocardiograma que sube y baja esa lucecita, ¿verdad? Esa luz verde. Nosotros podemos estar seguros que habrá momentos intensamente buenos, intensamente de prueba, pero el Señor estará con nosotros. ¿Hasta cuándo podemos aspirar que esto termine? Cuando estemos cara a cara con nuestro Señor. Antes, insisto, no hay planes de jubilación. Mientras, ¿qué es lo que usted y yo podemos hacer? Así como Josué pudo abrazarse de promesas divinas, directas de parte de nuestro Señor, así usted y yo, mientras nos aferramos, si usted gusta, pero creo que basta y sobra, nos aferramos a una, la de la perfección de Dios en nuestra debilidad. Justo lo que le dijo a Pablo. El apóstol Pablo dice, he pedido por esto, creo yo, con la frecuencia de vida, y no he visto un resultado. Y el resultado fue lo que escuchó de parte de Dios. Te estás fortaleciendo en mí, es decir, tu debilidad se está fortaleciendo en mí. Me estoy perfeccionando en tu debilidad precisamente. Ahora, esto quiero explicarlo. No es que el Señor requiere de perfeccionamiento. Dios nos libre de creerlo así. Se está manifestando de una manera más plena, más perfecta, esa provisión, esa fortaleza, esa guía. ¿Cuándo se hace más evidente esto? Cuando más débiles somos. Entonces, eso es lo que quiero que, digamos, nos llevemos en nuestro corazón en este proceso que aún nos falta. Vamos a tener momentos en los que será más evidente que somos débiles. Note lo que estamos diciendo. No momentos en los que vamos a ser débiles como si hubiera momentos en los que somos fuertes. Va a haber momentos en los que esa debilidad, el Señor justo en una prueba, va a querer que quede de manifiesto que sin Él no podemos hacer nada. Y que su poder, su gracia, quedará de manifiesto de una manera más evidente, más plena, más perfecta, justo cuando más débiles somos nosotros. Eso es lo que nos espera. Gloria al Señor. Del capítulo 14 estamos entrando a la recta final, echando suertes. Este capítulo 14 habla de una manera más detallada de cómo fue este proceso de distribución, de repartición. Y tenemos que fue en gran medida a través de las suertes.
Ahora, en el Nuevo Testamento, hablando del libro de los Hechos, también tenemos cómo se emplea este mecanismo, este proceso para la elección de aquella persona que cubriría el número de 12 discípulos, de 12 apóstoles, después de la muerte de Judas, el Iscariote. Y dice la Biblia que fue echando suertes. Ahora, la Biblia, y qué bueno, no detalla los procedimientos. Dice que se echaron suertes, pero no especifica cómo, porque sin duda, por la naturaleza humana débil, frágil, pecaminosa, más de uno estaría enamorado del procedimiento. Y tengamos en cuenta algo muy importante. El pueblo de Dios, aún hablando de la iglesia, pero en su etapa primitiva, no contaba con la revelación escrita a plenitud como usted y yo ahora la tenemos, con el cierre de esa revelación con el capítulo 22 de Apocalipsis. Sin embargo, siempre en esos procesos apelaron a la gracia, a la misericordia, más aún a la guía divina. Quiero explicarme. Vamos a imaginar que estamos frente a la tribu de Rubén y queremos considerar si este territorio es para él o no lo es. Entonces en nuestro puño tendremos 5 palitos de diferente largo, y si saca el palito más largo, efectivamente él va a poder quedarse con este territorio. Entonces, si se está echando una suerte, de alguna manera pareciera que es al azar, pero se da cuenta, todo está realmente enfocándose a un proceso palpable. No se está apelando a la suerte, a ver qué depara para ti la suerte. Suerte como un concepto, diríamos, abstracto. No, vas a tomar uno de los 5, dependerá de cuál tomes, para saber si ese territorio es para ti o no. Y sobre todo esto, hermano, un proceso en el que se levanta la mirada al cielo para decir, Señor, que de esta forma nos quede claro. En un aparente azar para nosotros, sabemos que tú conducirás esa mano para que nos quede en evidencia si ese territorio es para él o no lo es. Entonces vea que no era un proceso simple como ahora mucha gente lo hace, de pues sacar una moneda y si cae sol es que sí, y si cae águila es que no. No es así, porque se le está adjudicando netamente a la suerte, al azar, lo que va a pasar. No se está considerando a Dios. Con todo, y que hoy se quisiera hacer algo parecido, Señor, no sé exactamente si debo o no estudiar contabilidad, pero te pido que me quede de manifiesto. Si cae águila, sí estudio contabilidad. Si cae sol, buscaré otra carrera, pero no voy a estudiar contabilidad. Con todo y que esto quisiera apelar a procesos como se desarrollaron en la Biblia, espiritualizándolo, involucrando oración, hermano, hoy ya no hay cabida para manejarlo de esta forma, porque tenemos la palabra de Dios. Bueno, pero en la palabra de Dios no se dice cuál es la carrera más óptima para una persona, para un joven, no, pero sí nos habla de que podemos encontrar diferentes maneras en las cuales confirmar que es la Biblia misma. ¿Ofende esto a Dios? No. Perfecto. Oración, cuánta paz siento yo en esta resolución que estoy tomando, el consejo de creyentes maduros, las circunstancias mismas como instrumentos en las manos de Dios. Entonces, vea cómo la Biblia sí nos da la pauta. Ya nada más para terminar esta explicación. Estudiar contabilidad no es ofensivo, no es, digamos, la mejor carrera si quiero adorar a Dios. No tiene ese carácter, ni de ofensivo, ni de ser la mejor, si quiero alabar al Señor. Será la mejor si quiero alabar a Dios cuando haga yo la conexión
insisto, en ese proceso dependiente de Dios, ¿de qué manera me diseñó el Señor? ¿Cómo hizo mi carácter? ¿Me gusta estar atrás de un escritorio? ¿Me gustan los números? Se da cuenta, dependencia total que evita el que estemos sacando un palito o una moneda. Ahora, entonces, en ese momento se explica, se entiende, se acepta. Bueno, pues ahí lo tenemos. Consideremos que echar suertes era un mecanismo permitido por Dios en la dependencia que de Él tenía el pueblo, de por sí la tenía. Era como decir, Dios, la moneda caerá del lado que tú quieres. Pero estamos hablando de un momento en el que no teníamos los recursos, sobre todo la Biblia, para poder encontrar la pauta que el Señor quiere para nosotros. Hoy es la Biblia principalmente la que nos conduce a la voluntad de Dios. El Nuevo Testamento, sobre todo esto, y ya para terminar, mi hermano, el Nuevo Testamento en ninguna parte, en ninguna, nos insta a hacerlo de esa manera. De otra forma, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, en sus cartas, ¿verdad?, dirían, y háganlo como los discípulos, aquella vez que buscaban, y que quedó Matías, buscaban quién sucediera a Judas. No, nunca hay ni siquiera una insinuación. Lo que sí se dice es que usted y yo podemos renovar nuestro entendimiento a través de la palabra del Señor y vamos a comprobar que la palabra del Señor, su voluntad, es perfecta, es agradable, es lo mejor. En las tribus, última presentación antes de orar, en las tribus de Efraín y Manasés, ejemplo tenemos de que en ocasiones solo enfocamos las bendiciones, pero pretendemos hacer a un lado la disciplina que se requiere para vivir conforme a esa bendición. Se les dijo, no abriguen a cananeos, y fue, dirían por ahí, lo primero que hicieron. Recibieron la bendición, hicieron a un lado la pauta, hicieron a un lado el señalamiento de parte del Señor. No expulsaron a los habitantes cananeos. ¿Y sabe qué? Bueno, esta es materia de otro curso, pero el libro de los Jueces manifiesta a un pueblo contaminado por la maldad que aquí se abrigó, que aquí se dejó, que aquí se permitió que creciera en su momento. Entonces tengamos cuidado de ello. Por eso decía, tenemos cosas que conquistar en Cristo, no seremos nosotros, es el Espíritu Santo a través de nuestra vida, pero bueno, estemos nosotros conscientes y pendientes de la parte que nos es una responsabilidad. Oramos y concluimos. Muchísimas gracias por su tiempo en esta lección 9. Nos restan solamente 3. Deseamos que nos siga acompañando hasta el final. Un fuerte abrazo. Gracias, Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús, porque nos has permitido, Señor, el estudio de estos capítulos. Lo hemos hecho, Señor, de una manera muy puntual en algunos temas específicos, pero nos dan un panorama, Señor, muy completo de que eres un Dios fiel, un Dios poderoso, un Dios misericordioso. Y así como bendijiste la vida de Josué, también lo has hecho con nosotros. Y así, Señor, nosotros sabemos que el resto de nuestro andar en Cristo en esta tierra también seguirá siendo. Ayúdanos, Señor, a que estemos atentos a tu palabra bendita, a su dirección, hacia esas flechas que nos indica tu palabra, los caminos a tomar, Señor, y que lo hagamos con valentía, con gozo, Señor, y sobre todo buscando que nuestro corazón sea un adorador de tiempo completo para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta pronto. Dios le bendiga.